Aquí una serie de vídeos en los que no vamos a desarrollar una unidad entera, sino algunos aspectos que creo que pueden ser interesantes. Vamos a dedicar 2 vídeos a hablar del relieve de la Tierra y en este, el primero, vamos a tratar la estructura interna de nuestro planeta y los terremotos y los volcanes. Comenzamos. Bien, como ya hemos dicho, vamos a empezar hablando sobre la estructura de la Tierra. Y hay que comentar que la estructura interna de nuestro planeta está compuesta por capas. Las capas de la Tierra las podemos clasificar atendiendo a 2 criterios. Respecto a su composición química, podemos decir que las capas de la Tierra serían entonces la corteza, que se divide en corteza continental, que es la parte que sobresale del agua, y corteza oceánica, que es la que está bajo los océanos. Ahí podemos ver en el dibujo que tienen una composición distinta. Luego tendríamos el manto, que se divide a su vez en manto superior y manto inferior. Y luego el núcleo, que está formado por níquel y hierro, pero en distintas composiciones. Tendríamos un núcleo externo y un núcleo interno. Respecto a sus propiedades físicas, las capas serían la litosfera, que sería una capa sólida y rígida, y que flota sobre la astenosfera, que es una capa plástica. Por debajo tendríamos la mesosfera, que es una capa rígida y sólida, y luego tendríamos la endosfera, que se divide en el núcleo externo, que sería fluido, y el núcleo interno, que sería sólido. Bien, a continuación vamos a hablar sobre la tectónica de placas, que es una teoría que nos dice que la litosfera está dividida en grandes fragmentos, que vamos a llamar placas. Estos fragmentos flotan sobre la astenosfera, que forma parte, como ya hemos visto, del manto superior. Y están en continuo movimiento estas placas y eso produce el movimiento también de los continentes. Ese movimiento se denomina deriva continental. Como podemos ver, los continentes han cambiado de posición a lo largo de millones de años. Debido a este movimiento, las placas pueden chocar y a eso lo llamamos contactos convergentes, pueden separarse y a esos contactos los llamamos divergentes, o también pueden deslizarse paralelamente una placa respecto a otra y esa línea la llamamos contacto transformante. Vamos a hablar de cada uno de ellos a continuación. Los contactos convergentes son cuando 2 placas chocan frontalmente. Una capa se hunde bajo la otra y esta capa al hundirse va siendo destruida al llegar al manto, se va fundiendo. De esta manera se va destruyendo la litosfera. Y en este proceso se crean las fosas oceánicas. Los contactos divergentes se producen cuando 2 placas se separan. Así que los materiales suben desde el manto y empujan separando las placas. Y se crea nueva litosfera. Y en este proceso aparecen las dorsales oceánicas, que son altísimas cordilleras situadas bajo los océanos. Finalmente podemos hablar de los contactos transformantes, que estas zonas, ahí no vamos a encontrar ni creación ni destrucción de litosfera, ya que las placas se mueven una al lado de la otra rozándose. Este rozamiento va a producir terremotos, y a estos contactos transformantes también se les llama fallas. Vamos a hablar ahora de cómo se forma y cómo se modifica el relieve. La formación la vamos a tratar en este vídeo y la modificación del relieve lo veremos en un próximo capítulo. Bien, pues la formación del relieve, hay que comentar que el relieve se forma normalmente por las fuerzas internas de la Tierra, lo que vamos a llamar agentes internos. Los principales agentes internos van a ser, por un lado, la orogénesis, que es el proceso de formación de las montañas, que ocurre cuando chocan las placas, como ya hemos visto. Cuando esto se produce, tenemos la elevación y la deformación de los bloques en la litosfera. Vamos a hablar también sobre los terremotos, que forman también parte de estos agentes internos. Los terremotos son bruscas sacudidas de la corteza terrestre originadas generalmente en las zonas de contacto entre placas. Los componentes comunes de todos los terremotos son los siguientes. Tendríamos el hipocentro, que es el lugar donde se origina el terremoto. Luego el epicentro, que sería el punto de la superficie terrestre más cercano al hipocentro. Es el lugar donde cuando se produce el terremoto tenemos la mayor intensidad y la mayor destrucción. Si el epicentro lo encontramos bajo el mar, el terremoto puede causar un tsunami. Finalmente hablaremos de las ondas sísmicas,
que son las ondas vibratorias que genera el terremoto y que se extienden en círculos concéntricos desde el hipocentro. A medida que nos alejamos del hipocentro, las ondas sísmicas son cada vez más débiles. Hablemos finalmente sobre los volcanes, que son grietas en la corteza por donde sale al exterior el magma y gases procedentes del interior de la Tierra. Las partes de un volcán son las siguientes: el cráter, que es el lugar por donde el magma y los gases salen al exterior; el cono, que es esa especie de montaña, entre comillas, creada alrededor del cráter por los materiales expulsados; la chimenea, que es el conducto que utiliza el magma para subir hasta la superficie; y finalmente la cámara magmática, que es la zona donde se acumula el magma. Bien, pues hasta aquí este vídeo hablando, como hemos visto, sobre el relieve terrestre. Espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias por verlo.